el versículo base de Romanos capítulo 3, versículo 22 y 23. Y leemos todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 23 al 26. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchísimas gracias. Como usted ya puede deducir, vamos a leer en uno de los pasajes más conocidos por todos los tiempos, por todos los hermanos, diría yo, un archiconocido pasaje. Y sabe que esto presenta un reto, ¿verdad? Porque la gente sabe de lo que el Señor está hablando con este personaje. Muchos lo hemos citado. Yo les digo una anécdota o parte de mi vida que cuando tenía aproximadamente unos 12 años, este fue uno de los pasajes más largos que yo cité, el capítulo 3 completo, en la clase, como están los muchachitos aquí. 10, 11 años tenía yo y recuerdo que empezaba por... había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y por ahí sigue. No lo voy a citar todo porque vamos a consumir el tiempo. Pero es un pasaje que, aunque usted cree que lo sepa, aunque yo creo que lo he leído bastante, pues es muy necesario que nosotros repasemos y veamos las Escrituras, en parte y principalmente porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado en toda buena obra. Es un pasaje que nos llena al momento o nos llega al momento de la salvación y al único requisito que muchos cristianos nominales hoy en día no entienden. Y creen que el ser creyente en Cristo, cristiano, evangélico, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con actitud, o tiene que ver con comportamiento, o con la denominación. Pues vamos a ver que este era un hombre docto de la ley. Vamos a comenzar desde el capítulo 3, versículo 1 del Evangelio según San Juan, y vamos del 1 hasta el 15. Hay mucho que hablar acá, pero voy a concentrarme en el hecho y la razón de que nacer de nuevo es el único medio de ser salvo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, déjeme decirle con toda la autoridad de la Biblia que usted no es salvo, está condenado y está expuesto a las llamas del infierno. Suena fuerte. En estos días en el estudio decíamos que hay un evangelio light que se ha difundido en el mundo cristiano, que es un evangelio de acepta a Cristo. Y yo estoy tratando de quitar esa expresión, porque nosotros lo que aceptamos es el perdón, pero es Dios el que nos acepta a nosotros, es Cristo el que nos acepta a nosotros. Somos nosotros los que nos humillamos ante la presencia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿verdad? Y pareciera que es que Dios está rogando, yo quiero entrar, déjame entrar. Sí, es verdad, el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque Dios en su bondad muestra la oportunidad a cada uno y toca a tu puerta. ¿Qué significa tocar a la puerta? Oír mensajes de salvación, oír y redarguirte por medio del Espíritu Santo de que eres un pecador o una pecadora perdida. No quitemos eso de nuestra mente. Somos y seguimos
seguimos siendo pecadores, pero la deuda judicial fue cargada en Cristo en el momento que creímos en Él como nuestro Señor y Salvador y aceptamos su perdón, su regalo. Tal vez esa es una de las formas por qué decimos, no es que es una herejía decirlo, y yo lo uso mucho, y estoy al tanto de eso, de que acepta a Jesús, y pudiéramos decir más bien, cree en Jesús, que es el vocabulario bíblico, pero aceptar el don de la salvación es algo que viene porque Dios te lo permite que sea. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Pero tampoco viene nadie a Jesús si el Padre no le llevare. 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leamos como bono en este versículo 16, que es uno de los más poderosos usados por Dios para presentar el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor bendiga su palabra. En una ocasión el Señor Jesús, en San Mateo capítulo 7, versículo 21, Él habló a un grupo de personas, digamos hoy en día cristianas, y les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos y que puede entrar al reino de Dios? Ya estamos viendo parte de esa voluntad: nacer de nuevo. El Señor sigue hablando en esa expresión de Mateo 7, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Tienen tremendo currículo cristiano, tienen tremenda hoja de milagros, de vida, de evangelismos, de conferencias, de porte, de dicción, de hablar, hasta de comportarse. Pero el Señor dice: les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es impresionante, hermanos, si lo tocamos la otra vez que hablamos del discipulado, porque la vida cristiana es mucho más que venir a la iglesia. El ser salvo es mucho más que decir Jesús es mi Señor.
Aquí lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y este hombre, que vamos a hablar en un momento, Nicodemo, parecía tener la visa ya lista. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, tenga en cuenta, esto para el inconverso muy bien, pero para nosotros también. Y es tiempo de reflexionar, y en estos mensajes usted se habrá dado cuenta en los últimos domingos que hemos tratado de hacer reflexionar a cada uno de nosotros, empezando por el que habla. ¿Soy realmente yo del Señor? ¿Soy creyente? No sea que yo esté engañado. Y el apóstol lo dice en 2 Corintios, creo que 13, que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, no sea que estemos reprobados. Hay mucho engaño y mucha sutileza en los mensajes evangélicos hoy en día y en las iglesias. Y mientras el Señor nos dé vida y estemos acá, es que nosotros debemos insistir en el arrepentimiento y en que las obras es automática que viene para aquel que es creyente. Y al principio de años hablamos de dar fruto. Hermano, si usted o amigo o hermano entre comillas, no se ofenda, pero incluyéndome a mí, no vamos a dar fruto si nosotros no somos realmente implantados por el Padre, no tenemos un nuevo nacimiento. Ahora, nacer de nuevo es la frase y la única forma de entrar al cielo, nacer de nuevo. Y eso implica, claro, lo dice el Nuevo Testamento, lo dice el Antiguo Testamento también, esa idea, ese concepto no es nuevo. Cristo dice, nosotros hemos dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y vamos a ver en un momento algunas de las referencias que ya Dios viene hablando a la humanidad, especialmente a su pueblo, de la necesidad de nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, se presupone que paralelo a como usted ha nacido en este mundo, tiene un momento de su vida. Está bien, no todos anotaron su fecha, pero todos saben que hubo un momento en su vida. No es una transición automática que usted tuvo en el mundo. Y ahora yo soy creyente y soy del Señor porque yo nací en un hogar evangélico o cristiano, o mi papá era misionero, o lo que sea, o yo nací en un banco de la iglesia. Eso lo hemos dicho muchas veces y no lo vamos a dejar de decir, hermanos. Tenemos que insistir en la relación personal que tenemos con el Señor. La buena noticia es que siempre hay una oportunidad. Y que esto puede ser la oportunidad para algunos que pueden estar engañados. Si tú no respondes y tú no reaccionas a los caminos de Dios, y no se crea, hermanos, yo a veces siento frustración y lo digo con temor delante del Señor, y Endrina y yo y otros de los del grupo nos sentimos un poco desanimados. Soy hombre, somos personas. Ya que domingo tras domingo, y el domingo que viene vamos a cumplir 12 años, en realidad vamos a celebrar 11, pero 12 años. Hermanos, si el Señor nos ha dado la oportunidad, la bendición de predicar. Así que no es por falta de conocimiento. Tenemos la Biblia, hay algunos que la pueden citar, pero eso no es suficiente. Y eso le pedimos al Señor, ¿qué pasa? Que no arrancamos, que no estamos, no digo todos, pero hay algo que nos falta, sacudirnos. O sea, ¿soy yo realmente salvo? El Señor me está llamando. Es que nos da hasta flojera venir al culto. Nos da flojera trabajar por el Señor. Estos días algunos buenos hermanos se nos acercaban y decían con mucha razón, hermanos, busque gente que les ayude para que la carga no sea solo de ustedes. Amén. El asunto es que lo hemos estado intentando por los últimos 12 años. Muy pocos se paran a ayudar, a decir, voy a meter mis manos, ¿qué más hay que hacer? Pero no, eso tampoco es un requisito para salvación. Mire, Nicodemo, el hombre que vino de noche, ¿quién era? La palabra o el nombre Nicodemo significa vencedor
sobre las personas. Era un nombre griego común en aquel entonces. Nicodemo quiere decir vencedor sobre las personas. Y tal vez nosotros nos hace reflexión ese nombre. Muchas veces no avanzamos porque nos bloquea. ¿Qué dirán? El qué dirán las personas. Tengo muchas cosas, esto, el otro. Las personas nos bloquean. Entonces deberíamos llamarnos Nicodemos, que vencemos sobre las personas. Es decir, no creemos o esperamos que las circunstancias nos venzan cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero mire, Nicodemo era el principal de los judíos, entre los judíos. Dice una versión que eres tú maestro de Israel. Otra versión dice, eres tú el maestro de Israel. Nicodemo tenía un cargo pesado. Era un señor de autoridad. Era un doctor de la ley. Era fariseo. Y normalmente esa gente era de clase media tirando para arriba. Tenían dinero, tenían posesiones. Ese hombre sabía el Antiguo Testamento y lamentablemente estaba dentro de la secta de los fariseos. Y los fariseos, el nombre fariseo es separados. Y tal vez, no quiero decir exactamente dónde está, porque estoy equivocado, pero parece que surgió un momento en la historia, cuando ellos se separaron y empezaron a interpretar la ley, y de ahí vino los fariseos. Se separaron de los demás porque era una casta privilegiada entre ellos. Pero ¿sabe qué? Esta gente, aunque era muy celosa, era tan celosa de la ley, tan celosa de las cosas bíblicas, que empezaron a inventar mandamientos sobre mandamientos. Y hay lo que se llama los 630 mandamientos que ellos han puesto y todavía existe en la nación de Israel. Por ejemplo, cuando Cristo sanó gente en el día de reposo, había mandamientos que decía, no, pero si tú llevas el palito de la cama y pesa tanto más de esto, no lo puedes hacer. Un poco de leyes que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Pero a estos fariseos, el Señor Jesucristo le dijo en Mateo 23:23, hipócritas. Y en Mateo 5:14 le dijo, ciegos y guías ciegos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Así que, aunque era refinado, sabía de la ley, era doctor, enseñaba a la nación de Israel. Y era como decir, como era el miembro del Sanedrín, es decir, la Corte Suprema de Israel. Tenía posición. Cualquiera diría, ese tipo está preparado. Es más, cuando se acerca a Jesús, se acerca de una manera amable. Lo hace de noche y quisiéramos decir que es posible que él tuviera temor de ser visto por los demás, de estar reuniéndose con aquel maestro revolucionario que había empezado a caminar por las calles de Jerusalén y que chocaba con muchas de sus enseñanzas. Pero él tenía un corazón bueno, o sea, no le llevaba a la salvación, por supuesto, pero un corazón sincero. Y yo creo que esa es la base de la salvación. Porque déjeme decirle, le he hecho el cuento rápido de la película, para mí Nicodemo fue salvo. Porque cuando fueron a buscar el cuerpo del Señor, entre ellos estaba Nicodemo, el que había venido de noche. Él fue salvo. Pero él vino de noche porque le daba un poco temor que lo vieran hablando con el maestro. Y él le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando dice maestro, sabemos que has venido. Y él dice, sabemos, hay un grupo de nosotros entre mi casta que sabemos que tú has venido de Dios, que no estamos con los demás que son hipócritas, pero igualito todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está tu conocimiento bíblico? Oh, yo sé la Biblia desde que nací, pues. Me dieron bebé de Biblia, me dieron a beber Biblia, me dieron biberón de proverbios. Lo que sea, hermanos. Este hombre tenía toda la enseñanza del Antiguo Testamento, era maestro de Israel y no sabía eso. Cuando él se acerca a Jesús, le dijo, yo sé que has venido como Dios, como maestro. Señor, tú eres bueno, tú haces buenas obras, haces cosas increíbles. Era como un poquito alabarle. Hay gente que dice, yo creo en mi Diosito, yo creo que Él es milagroso. Y estaba perdido, Él estaba perdido. Yo no sé qué es lo que crees tú, hermano. Nosotros aquí podemos de aquí pasar a la eternidad
y nunca sabremos cada uno, claro, por su fruto uno conoce a la gente, es verdad. Lo que quiero ser lo más transparente posible, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero llamar a exhortación a todo el mundo, que pensemos, hermanos, si realmente hemos nacido de nuevo o estamos viviendo un engaño en nuestras vidas, de que estamos cristianizados. Jesús lo llama el maestro de Israel. ¿Eres tú el teólogo principal de este tiempo y no sabes eso? Él tenía en alta estima a Jesús, sabía de la Biblia, tenía una posición envidiable por los demás y no era salvo. Conocía la Biblia y no era salvo. Se paraba en la sinagoga en los días de reposo a leer, a enseñar a los demás, es instructor y no era salvo. Puede ser pastor, puede ser misionero, puede ser hijo de Billy Graham, pues, o nieto. Y sin embargo, no ser salvo. No tiene nada que ver con tu familia, ni con tu casa, ni con lo que haces, ni con lo que vienes. Y tal vez por mucho tiempo nosotros podemos engañar, porque hay gente que se porta bien. Entonces, no importa lo que hagas. Tenía en alta estima a Jesús, creía que tenía asegurado el cielo. Pero el Señor le dice, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como que él está en el versículo 2 como alabando un poco al Señor. Es la típica manera psicológica de entrar y alabar al maestro para conseguir algún beneficio de parte de él. Y hoy día lo hacemos. La gente no llega que va a pedirle un favor a algún funcionario y llega, tú sabes, no, ustedes son todos unos corruptos, pero yo vengo que a ver si me consigues algo, chacho, te sacan por detrás. Es esa adulancia. El Señor va directo, es Dios justo y le dice, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, párate ahí, Nicodemo, para todo lo que estás diciendo. No puedes entrar al reino de Dios a menos que hayas nacido de nuevo. Y esa palabra de cierto, por cierto, está solamente puesta en Juan, nos habla de amén y amén. Era como la parte más sagrada de cualquier declaración que se te decía. Era como decir amén y amén a lo que te voy a decir. Mi hermana argentina a veces dice, mire, cuando Dios te muestra esto y después mostró esto, ese es un desierto. Es como que Dios está indicando algo, está diciendo, esto es el camino, esta cosa es así y no puede ser de otra manera. Nicodemo, versículo 4, dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Había un problema allí que todos tenemos, el problema de la carne y de querer ver las cosas desde nuestra perspectiva. El Evangelio lo queremos entender desde el punto de vista humano. Y cuando tú predicas el Evangelio a una persona, no entienden. Están como velados, están totalmente enceguecidos. Y dice, 2 Corintios, que hay una razón. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema humano es lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre nace pecador por naturaleza. David decía en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos eso allí, nadie lo puede quitar. El único hombre santo que pisó y nació en esta tierra fue el Señor, porque no tuvo la intervención humana, sino fue directamente el Espíritu Santo. Pero dice Romanos 5 y 12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Te sientes pecador, hermano? No, yo soy salvo ya. Al contrario, es que más pecador uno se siente, porque ya tiene la luz. Solo que uno da gracias a Dios que, wow, mira mi naturaleza para donde me lleva. Y gracias a Dios que me redimió de la condenación de este pecado. Cuando Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y ahora Él me imputó su justicia a mí. Pero el nuevo nacimiento no es una reforma, hermano. No es una herencia que te dejaron los padres, aunque en un sentido sí, la herencia evangélica que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero no es nada que ver con algo que se
pasa de generación en generación, como los judíos, que son judíos porque son nacidos con la simiente de Abraham, y muchos de los que hoy día que son, no son. No es educación, no necesitas ser teólogo, no necesitas tener doctorados para entender el Evangelio. Hemos visto doctores en la Biblia y no conocen a Cristo. No es religión. Es una obra soberana del Espíritu Santo trabajando en nosotros y rompiendo nuestro corazón, un corazón de piedra, y haciéndolo de carne, sensible al llamado de Dios. Amén. Mire, y esto no era una doctrina nueva. En Deuteronomio 36, mire lo que dice Dios por medio de Moisés. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En otras palabras, para que vivieras y pudieras seguir al Señor, Dios tenía que hacer una obra sobrenatural en su corazón, intervenir su corazón. Es la obra del Espíritu Santo y lo tiene que hacer Dios. Y este es un problema teológico grande, hermanos. ¿Cómo hacemos entender a la gente que tiene que nacer de nuevo? Si para ser salvo, cuando se lo explica, él no ha nacido de nuevo, ¿cómo lo va a entender? Nosotros lo entendemos que ya somos salvos, pero ¿cómo le haces tú entender a una gente como este doctor de la ley? Bueno, ¿será que uno entra otra vez en el vientre de la madre y nace? ¿Cómo se hace eso? El Señor dijo, eso es carne, pero este es el Espíritu. El problema no es la ignorancia, digamos, intelectual, sino la ceguera espiritual. Quiera el Señor que en esta mañana, si tenemos todavía cierta ceguera espiritual de las cosas del Señor, en el nombre de Jesús sea rota en esta mañana. Sea que seamos creyentes, que es lo que yo anhelo, creo y percibo, o alguno que no lo es todavía, que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones de cada uno de nosotros, porque ¿sabe qué? Aún como creyentes nos endurecemos. Y de repente estamos alejándonos y alejándonos y alejándonos, y cada vez que nos alejamos, el alejarse de Dios es proporcionalmente directo a que estamos desobedeciendo a Dios. El pecador necesita nacer de nuevo, pero no puede entenderlo. Dice en 1 Corintios 2 y 14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces, ¿qué hacemos? No predicamos el Evangelio porque no va a entender. El punto es que se trata de Dios y su Santo Espíritu. Ocupémonos en predicar el Evangelio a Cristo y a este crucificado y dejar ese trabajo al Señor. Muchas veces nos frustramos porque predicamos, decimos, incluyéndome a mí, pues el que hace la obra es el Señor, nosotros no salvamos a nadie. Seamos fieles en presentar el mensaje, ya sea hablado, escrito o actuado. Es decir, debemos dar el testimonio de que somos creyentes. Bueno, hermanos, la solución divina, 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vámonos un momentico a Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Después, está ahí en la pantalla, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová
y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta aquí, Señor bendiga su palabra. Ahora vemos aquí cuál es el trasfondo, rapidito. El pueblo había pecado, se había rebelado contra Dios. Dios envía el castigo, mas la paga del pecado es la muerte. Envió a serpientes ardientes que mordían a la gente y murió mucho pueblo. Pidieron intervención y Moisés ora y Dios no quita la serpiente. Dios dice: hazte un asta y haz una serpiente de bronce ardiente y ponla allí. Qué cosa tan extraña. ¿Qué es lo que estaba causando la muerte? La serpiente. ¿Y qué mandó Dios a hacer? A una serpiente. O sea, lo que me está causando la muerte, la maldición, yo tengo que ver que está allí también. Bueno, gracias a Dios que no somos Dios, porque Dios tiene su plan perfecto. Y esta es una ilustración perfecta y hermosa de la obra de Cristo en el Calvario. Mire, era una provisión de arrepentimiento. El que mirara a la serpiente estaba ya diciendo: me arrepiento de lo que he hecho. Pero podemos imaginar a algunos que dicen: que yo hasta yo viendo una serpiente ahí. No, ya voy aquí, me pongo un torche, ¿cómo se llama? Un torque aquí. Y se moría por el veneno, ya estaba en su sangre. Dios no quitó las serpientes. Eso no fue un remedio preventivo, fue un remedio curativo. Así con el pecado, hermanos, Dios no ha quitado el pecado, pero Dios proveyó una provisión para el pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un precioso cuadro del Evangelio, hermanos. 3 observaciones: era preventiva y no curativa. El veneno ya estaba dentro. La salvación venía después de la mordida. Todos necesitamos ser salvos. No hay uno justo que diga: yo no tengo el veneno del pecado. Y hay muchos por ahí que abren su bocota y dicen eso. Yo no soy tan pecador. O sea, yo no tengo veneno de eso. Dios usó el mismo símbolo de juicio. ¿Has pensado en eso? La serpiente, según Génesis 3, era maldita. Dios la maldijo. Te arrastrará por lo que hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo, etc. Y Dios toma la serpiente como un símbolo del Señor Jesucristo. Eso no nos cabe en la cabeza, pero eso nos hace ver de que Dios hizo al Señor, que el Señor Jesucristo tomara forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, el Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que había sido la causa de la muerte, ahora era símbolo de salvación. Es que dice la Biblia que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. La maldición de Dios cayó sobre Cristo. Por eso esa serpiente que era la maldición de la muerte, ahora Cristo es el que está tomando ese lugar espiritualmente de lo que causó la muerte. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Pero fue levantado entre el cielo y la tierra. Y cuando Él está diciendo a Nicodemo, pues nosotros le hemos dado testimonio. Cuando dice nosotros, mire otra vez a Juan, con el dedito ahí en Números, dice... Vea el versículo 11, dice: de cierto te digo que lo que sabemos, que lo sabe todo el Padre. Hablamos, Cristo habló: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y testificamos, el Espíritu Santo es el que testifica de que Él viene del Padre. Y es el que te da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí está la Trinidad de Dios trabajando en nuestra salvación. Lo que sabemos, uno, el Padre. Lo que hablamos, el Hijo. Y lo que hemos visto, testificamos, el Espíritu Santo. Y no recibís nuestro testimonio. ¿Le suena
familiar el hecho, no recibís nuestro testimonio. En el capítulo 1, versículo 1 de Juan dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, a su pueblo, y no le recibieron. Y así está la mayoría del pueblo de Israel. Le ha negado, no le ha recibido. Gracias a Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo era la salvación, hermanos? Volviendo a Números, ¿qué tenía que hacer? Mirar a la serpiente. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. No hay que hacer más nada, hermanos. No se trata de hacer obras. No se trata de solo mirar, no se trata de méritos, solo mirar. No se trata de fe obediente, de hacer obras, solo mirar. No se falta de educación, solo mirar. Cristo fue hecho pecado por nosotros y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Crees esto, hermano? Mirar y vivir, fe sencilla, salvación eterna. Muchos israelitas murieron. ¿Sabe? Muchos murieron aquel día, ya sea porque fueron tercos, no quisieron mirar, y estaban los mismos en el mismo campo, me imagino que arrastrándose del dolor. ¿Alguna vez alguien le ha mordido una serpiente? A mí tampoco. Pero a un tío mío que tiene historia, le tumbó la serpiente el sombrero y le mordió en la cabeza. Tío Federico Torrens. Murió por una mordedura de serpiente. No basta ver a Jesús como un buen maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, tú eres un gran ejemplo, haces buenas obras, no sirve el buen ejemplo. Señor, tú eres un líder moral que hace buenas cosas. No sirve ver a Jesús como líder moral. Jesús es el único Salvador suficiente. Mire, Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores que ha conocido la historia antes de la invención de la radio y todo lo demás, británico. Él era metodista y una vez a los 15 años él estaba evangelizado. Él pensaba que era creyente, como lo que estamos diciendo ahora. Él no había nacido de nuevo. Entonces él iba el domingo a la iglesia donde su papá, que era pastor, iba a predicar. Y su mamá le dijo, vaya pues. Y tenía 15 años, el muchachito se fue. Pero cayó una tormenta de nieve, así como aquí en Florida, la semana pasada. Una tormenta de nieve que impidió que ese muchacho, cuando iba al camino, se metió más bien en otra iglesia pequeñita, metodista, que estaba a mitad de camino. Ahí se metió, ya habían como 10 o 13 personas en ese culto. Y de paso, el pastor que le tocaba ir no fue también porque lo agarró la nevada. Y el caballo no le prendió. Entonces, el Señor separa un señor, un laico, un señor que por lo menos dice que no tenía entrenamiento, no era el pastor, pero un hermano que vamos a leer, y se paró y leyó Isaías 45 y 22. Este fue su texto. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese fue su único versículo. No como el pastor que usa 17,000 versículos, perdón por eso. Pero bueno, un solo versículo puede bastar para dar la salvación si Dios quiere. Entonces él empezó a predicar y le dijo, mirad a mí y sed salvos. Todo lo que tiene que hacer es ver a Cristo, más nada. Su mensaje era sencillo, no tenía teología. Sí, aquí dice el mensaje, mirad a mí todos los términos de la tierra. Mire, no es una orden de levantar el pie, no tengo que correr, no tengo que hacer esto, solo mirar a Cristo. Entonces el joven prendió su atención en eso y en el mensaje de que soy salvo solo por mirar a Cristo. Y yo pensé que tenía muchas cosas que hacer, hasta hacerme pastor y misionero para poder alcanzar la salvación. Estamos hablando del año 1850 y ese era un 6 de enero. Y el predicador, como había poquita gente, le dijo, joven, te ves miserable. ¿Y yo? Sí, te ves miserable. Y serás miserable en tu vida y en tu muerte si no aceptas el mensaje que dice este versículo. Así de sencillo. Ese muchacho, en ese momento, Charles Spurgeon,
fue salvo. Dijo, si solo es mirar a Cristo, más nada. Puso su fe en el Señor y fue salvo. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que aún no tiene la seguridad, puede hacerlo aquí o puede hacerlo en su casa. Yo no se lo recomiendo, hágalo acá. Los valientes, el reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. Puede hacerlo acá, si no está seguro, le podemos ayudar. Por supuesto, no le podemos salvar, pero ¿sabe a quién le vamos a señalar? A Cristo, aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra, llevando nuestros pecados y nuestra maldición allí. Derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiésemos ser limpios. Fue sepultado y resucitó con poder, Dios aprobando esa obra, y solamente tenemos que mirar a Cristo. No tenemos que hacer más nada. En ese momento que lo haces, tenga la seguridad. Si no lo ha hecho, usted pasa a ser una criatura de Dios. ¿Qué pasa con el pasado? Corintios nos dice 5:21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y vienes a ser, como dice el apóstol Pedro, puede ser renacido, no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. Su penoso sufrir en la cruz, ¿qué valió? Si tus obras no estaban allí, no valió su morir si tu deuda no fue con su sangre pagada por ti. Ni el gemir, ni el llorar de la culpa, el baldón o la pena quitarte podrá. Solo Cristo en la cruz, padeciendo hasta el fin, ha podido tu carga llevar. Con inmensa bondad tus pecados tomó, y por ellos la muerte cruel. De inefable sufrir, compasivo abrazó, para darte la vida y el bien. Ve a Jesús, que si miras con fe al que has muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias a ti, Señor, por estos mensajes tan poderosos, tan claros, que nos mueven por dentro y nos hacen examinarnos a nosotros mismos si hemos visto realmente a la cruz, si hemos visto a Cristo muriendo por nosotros y hecho o haciéndose maldición por nosotros en el Calvario. Señor, reconocemos que hemos pecado y gracias porque Él cargó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Señor, alabamos tu nombre, y si hay alguien en esta mañana que aún no tiene a Cristo en su noticia, Señor, te suplicamos que hoy pueda ser el tiempo aceptable de salvación, que dé el paso y que pueda ser salvo en esta misma mañana. Y por aquellos que somos salvos, Señor, que esto nos lleve más a la cruz y podamos adorarle en espíritu y en verdad, sabiendo el enorme sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, y que podamos agradecer que somos salvos, que hemos nacido de nuevo y que vamos a la gloria porque Él tomó nuestro lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.